venido por varios domingos hablando de la iglesia, de la identidad y el propósito de la iglesia. Y hoy vamos a cerrar esa serie. Sí, yo también dije lo mismo. Oh, sí. Pero ya vendrá otra. Y quiero empezar con una pregunta que le hace Salomón a Dios. Salomón fue el hijo del rey David. Salomón fue el tercer rey de Israel. Y él le hace una pregunta a Dios cuando termina de edificar el templo. David, su padre, le deja los planos y le deja el recurso, todos los materiales, las instrucciones, para que Salomón, su hijo, construya el templo. Y Salomón obedece ese mandato y termina de edificar el templo. Y cuando lo termina, cuando ya está todo listo, le hace una pregunta a Dios. Y esa pregunta está en Primera de Reyes 8:27. Salomón hablando con Dios. Y le dice, en el momento de dedicar el templo, ¿en verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. La obra está terminada. Salomón mira el plano y mira el templo y todo se hizo tal como el plano lo indicaba. Es una obra maravillosa. Imagínense un rey absolutamente rico en tiempo de paz, dedicado exclusivamente a construir un templo para Dios. Y no lo hizo en un mes, 2 meses, estuvo 7 años edificando ese templo. Era una maravilla, era una cosa absolutamente preciosa y majestuosa, además de todo el significado espiritual que tiene. Aún así, Salomón lo mira todo el templo, mira la hermosura de las cámaras, las columnas decoradas, el oro, el brillo que había en ese lugar. Y él hace esta pregunta, ¿en verdad, Señor, querés vivir en este mundo? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿vos querés vivir en este mundo? No era porque él estuviera queriendo evitar hacer el trabajo y por eso dice, ¿en verdad querés? No, el templo estaba terminado. Lo están dedicando a Dios y Salomón hace esta pregunta. Y saben, la palabra clave ahí es ¿quieres? ¿En verdad, Señor, quieres? Salomón sabe que Dios no está obligado a vivir en este mundo, pero le dice, Señor, ¿en verdad quieres vivir en este mundo? Y la respuesta es sí. Dios quiere vivir en este mundo. ¿En verdad, Señor, quieres vivir en este mundo? Sí. Dios respondió que sí. Y esta verdad de que Dios desea vivir en medio nuestro es una verdad que recorre toda la Biblia. Es una verdad que está de principio a fin en las Escrituras. El deseo de Dios de habitar entre nosotros. ¿Amén? ¿Han pensado en esto? Y si no lo han pensado, pueden pensarlo. Es domingo, ¿qué tienen que hacer? Pueden pensar. Dios quiere vivir con vos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Podés pensarlo ahora. Dios quiere vivir conmigo. ¿No hay momentos en que ni siquiera vos querés estar con vos? ¿No hay momentos así? ¿Y sabés que en ese momento que ni siquiera vos querés estar con vos, ¿sabés quién quiere estar con vos? Dios. Dios ha revelado, porque no lo podríamos descubrir nosotros, que Él desea vivir entre nosotros. Y Salomón era consciente de eso y le pregunta. Y va a ser el título de esta 10ª y última parte de la serie. ¿En verdad, Señor? Decí conmigo, ¿en verdad, Señor? En verdad, Señor. Salomón está asombrándose, está diciendo, estoy a punto de dedicarte el edificio más hermoso del mundo conocido, pero yo sé que vos sos tan grande que te tengo que preguntar algo. ¿De verdad? ¿De verdad querés venir a vivir acá? Y Dios quiere vivir con nosotros. Amén.
Pienso que de todas las cosas asombrosas de Dios, esta es una de las más inexplicables. Que Él quiera vivir con nosotros, siendo tan grande. Y la palabra clave es querer, es el deseo. Que Dios desee vivir en medio nuestro y con nosotros. No pases por alto este detalle. No es que Dios prometió simplemente. A veces prometemos algo y no queremos hacerlo, pero lo hemos prometido, entonces lo vamos a hacer. Dios desea habitar en medio nuestro, estar con nosotros. El padre de Salomón, David, escribió también en un Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que vamos iglesia, para que lo visites. De nuevo el concepto de Señor de verdad. De nuevo David exalta la grandeza de Dios y dice, este cielo maravilloso lo hiciste vos. Las estrellas en el lugar exacto la puso tu mano. Y siendo tan grande, te acordás de nosotros. Y además no solo que te acordás de nosotros, dice, nos visitas. De nuevo vuelve a ser una expresión de asombro porque Dios quiera visitarnos, quiera caminar, habitar en medio nuestro. Y David dice más o menos lo mismo. ¿De verdad, Señor, querés habitar con nosotros? El mensaje de hoy quiero que demos una mirada a este incomprensible, cada uno podrá buscar el adjetivo que quiera, incomprensible deseo de Dios de vivir entre nosotros. Y vamos a ver eso qué significa o debería significar para nosotros. El deseo de Dios de vivir entre nosotros está a lo largo de toda la historia registrada en la Biblia. Desde Génesis, cuando vemos el comienzo en Génesis, vemos que empieza Dios creando todas las cosas y todo lo hizo bueno. Dice la Biblia que todo era muy bueno. Es extraordinario. ¿Dios estaba obligado a hacer lo que hizo? No. Pero dice que creó todas las cosas de una manera maravillosa. Mostró amor, mostró hermosura, mostró gracia. No simplemente hizo un lugar como si fuera un lugar ahí como un invernadero. Era hermoso. La Biblia dice que puso ríos por todos lados, piedras preciosas, había brillo, había sonido de pájaros que cantaban, había un atardecer más hermoso que el otro. Dios hizo hermosura. Y cuando Dios hace todo eso, después de terminar su trabajo en una tierra que estaba desordenada y vacía y queda todo hermoso, Dios planta un huerto en un lugar llamado Edén y ahí pone al hombre. Y después de que el hombre falla a Dios, Génesis 3:8 registra esto, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. ¿Cómo sabían ellos que eso que escuchaban, porque dice lo oyeron, cómo sabían ellos que eso que escuchaban era el Señor caminando por el huerto? Otra traducción dice paseando por el huerto. Y la explicación es que ellos estaban acostumbrados a caminar con Dios. Ellos sabían cómo se escuchaba Dios caminando por el huerto. Y en este momento ellos se esconden porque han fallado a Dios. Le han dado la espalda a Dios, han pecado y tienen miedo y tienen vergüenza, entonces se esconden de Dios, pero hay algo que no pueden negar. Ellos saben cómo se oye Dios caminando por el huerto. Porque el huerto era un lugar pensado por Dios para tener comunión con el ser humano, con el hombre. Dios lo hizo y lo plantó. No solo lo hizo para poner al hombre y decirle, bueno, que te vaya bien. Lo hizo para que sea un lugar a donde Dios pudiera habitar con el hombre. Lo hace todo perfecto y lo pone en ese lugar, pero el fruto se veía tan bien que el hombre, y hablo como ser humano, ¿sí? Si no voy a estar todo el sermón diciendo el hombre y la mujer. El hombre como especie, como raza humana, el hombre le da la espalda a Dios y peca. Y por primera vez, iglesia, vemos el desprecio del ser humano al deseo de Dios de habitar con nosotros.
Ese tomar del fruto y comerlo es el primer desprecio de la humanidad al deseo inexplicable de Dios de vivir con nosotros. Y cuando vamos al Éxodo, y quédese tranquilo que no vamos a ir por todos los libros, pero cuando vamos al Éxodo pasa algo parecido, porque Dios vuelve a hacer algo extraordinario. Es como un Génesis 1:1. Dios vuelve a hacer algo extraordinario. Cada vez que Dios retoma la historia, hace algo extraordinario. Y el pueblo de Dios estaba esclavo, totalmente oprimido, con miedo de que los iban a matar a sus hijos cuando nacieran. Y en medio de esa esclavitud y debilidad, Dios los saca de la esclavitud, hace cosas extraordinarias para ellos, mostrando amor, mostrando cuidado, protección, los saca de la esclavitud, los libra, derrota a los enemigos. Y cuando salen, Dios le dice a Moisés, que era el líder, quiero que vengas, quiero decirte algo. ¿A dónde, Señor? Quiero que subas a este monte. Y ahí sube Moisés, con sus casi 100 años, ahí sube Moisés a un monte. Y le dice, Éxodo 25:8, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo, quiero escuchar a la iglesia, para que yo habite, ¿dónde? En medio de ellos. ¿Cambió el deseo original de Dios? ¿El pecado hizo que Dios dijera, yo no quiero saber más nada con los seres humanos? No. Los saca de la esclavitud y le dice a Moisés, que era su líder, quiero que les digas que me hagan un santuario. ¿Y ese santuario para qué va a ser? Para que yo habite en medio de ellos. Y le da la instrucción y le dice, mi tabernáculo va a estar en un lugar y vas a poner unas tribus para un lado y otras para el otro y otras para el otro. Las tribus van a estar rodeándome y yo voy a estar al medio. Porque es el inexplicable deseo de Dios de morar en medio de su pueblo. Y en medio de todos esos capítulos, 25, ¿qué sigue del 25? Perfecto. Y después, porque recién le dije que salude a 2 y saludó 5, 4. Así que después del 25 sigue el 26, y el 27, y el 28. Y Dios dándole instrucciones. No sé dónde anotaba Moisés, pero ahí estaba. Las columnas, las telas, las cosas. Y en medio de todo eso, se ve que Dios dice, pero que este Moisés no vaya a pensar que todo se trata de medidas, de materiales, de cantidades. No se vaya a equivocar en el propósito de esto. Son importantes las medidas, los colores, las telas, todas las cosas son importantes, pero que no se vaya a olvidar Moisés de por qué le estoy pidiendo eso. Entonces después que en el 25 le dice, construyanme un lugar, en el 29, ahí cerquita, antes que Moisés baje del monte, le dice, versos 45 y 46, viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. Y ellos sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto. Yo soy el que hizo eso asombroso hace un tiempo en Egipto. Soy yo. Y dice, yo los saqué de la tierra de Egipto para vivir entre ellos. Wow. ¿Para qué los saqué? ¿Para qué hice eso tan asombroso? ¿Por qué no los saqué directamente? ¿Por qué una plaga tras otra? ¿Por qué había oscuridad en Egipto pero ellos tenían luz? ¿Por qué los egipcios no tenían agua para tomar y ellos tenían agua? ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que eran especiales, que Dios los amaba. Y cuando los hace libres, dice, yo los hago libres para vivir en medio de ellos. Todo se trata de mi deseo de habitar entre mi pueblo. Esa liberación extraordinaria fue para eso. Ahora, ¿saben qué? Mientras Moisés escribía las instrucciones, mientras Moisés estaba recordando todo lo que Dios le decía de ese lugar para que Dios estuviera en medio de su pueblo, a los pies del monte, el pueblo dijo, nos cansamos de esperar, hacenos un ídolo. Aarón, sacerdote, hacenos un ídolo para que lo adoremos y para que nos guíe. ¿Pueden imaginarse eso? Mientras Dios les está diciendo, los hice libres, con poder, con tanto amor, con tanta gracia, los hice libres. Y Moisés, te quiero dar las instrucciones del lugar para que yo pueda habitar en medio de mi pueblo. En el mismo momento que Dios está dictándole eso a Moisés, el pueblo abajo está haciéndose un ídolo. Y por segunda vez la humanidad muestra un desprecio
al deseo de Dios de habitar con ellos. Cuando Moisés baja de ese monte, no puede creer lo que ve. ¿Se acuerdan lo que hace Moisés? Rompe las tablas escritas por Dios, las rompe, no sabe qué hacer. ¿Cómo puede haber un desprecio tan grande al deseo de un Dios tan bueno de vivir con ellos? Y después, cuando avanzamos en el tiempo, llega Jesús, el Hijo de Dios anunciado, y dice Juan 1:14, entonces la palabra se hizo hombre. Dios, Cristo es la palabra, y se hizo hombre y vino a vivir, ¿qué dice? Entre nosotros. A mí me gusta. Si Salomón preguntó allá, en verdad, Señor, ¿querés venir a vivir? ¿Cuánto más acá que Cristo mismo, no algo simbólico el arca, Cristo mismo vino a vivir entre nosotros? ¿De verdad, Señor? ¿Vas a dejar tus privilegios y tu comodidad del cielo? ¿Vas a dejar esa adoración continua de los ángeles? ¿Vas a dejar esa comunión perfecta y la gloria con el Padre para venir a vivir entre nosotros? ¿De verdad, Señor? Y la respuesta es sí. Porque el deseo eterno de Dios es vivir en medio de su pueblo. Jesús es la manifestación máxima del deseo de Dios de habitar con su pueblo. ¿Dónde puedo estar seguro de que Dios, cómo puedo estar seguro de que Dios desea habitar conmigo, vivir en medio de su pueblo? Jesús es la manifestación máxima del deseo de Dios de vivir con nosotros. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a eso? No lo queremos. No lo queremos. Jesús vino a esta tierra, caminó entre nosotros, era Dios mismo viviendo, y otra vez lo mismo, Dios expresando su deseo de vivir en medio nuestro y el ser humano mostrando un absoluto desprecio al deseo de Dios. Y lo que hace el ser humano es decirle, queremos que lo crucifiquen. Y ahí estaba Pilato diciendo, este hombre no hizo nada, es inocente. Y ¿se acuerdan? Saca a un delincuente llamado Barrabás, era un rebelde, era un ladrón, era una mala persona. Y saca al peor y pone a Jesús al lado y le dice al pueblo, bueno, como es la época donde le suelto a alguien a pedido del pueblo, Pilato dice, van a decir a Jesús. Pilato dice, van a elegir a Jesús, ¿cómo van a preferir a Barrabás antes que a Jesús? Pero el corazón humano una y otra vez desprecia el deseo de Dios de habitar con nosotros. Y sin importar qué consecuencias tenga, dice, queremos que sueltes a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Queremos que lo mates. Porque el mismo desprecio del Edén, el mismo desprecio del pie del monte Sinaí, es el desprecio en la corte de Pilato, diciendo, no queremos a Jesús. Dios quiere vivir entre nosotros, pero nosotros no lo queremos. Y sigue estando la pregunta, ¿en verdad, Señor? ¿Y saben qué? A pesar de todas esas cosas, Dios sigue deseando vivir con nosotros. El ser humano dice, bueno, a mí me lo hacen una vez, me lo hacen 2 veces. ¿Ha escuchado eso? Miles de años de historia de desprecio al deseo de Dios de vivir con nosotros. ¿Y saben qué Dios desea? Vivir con nosotros. Pero el ser humano lo sigue despreciando eso. Y quiero que veas que hay un patrón en esto. Hay un patrón en esta conducta. Dios no vino a habitar a la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo estaba la tierra al principio? ¿Cómo estaba? Desordenada, vacía y falta algo más. Oscura. Era un caos. Y Dios no dijo, bueno, voy a habitar con el hombre en ese caos. Dios restauró
Y una vez que restauró las cosas, expresó su deseo de habitar con el hombre y fue despreciado. Y Dios no fue a habitar con el hombre en Egipto, en la esclavitud, en la opresión, en la tierra del temor. Los sacó de ese lugar, restaura su libertad, restaura su plan y les expresa el deseo de estar con ellos. Hágame un tabernáculo. Y el hombre desprecia a Dios. Y cuando Jesús viene, hace Dios exactamente lo mismo. Hacía 400 años que no se escuchaba voz de Dios. Pero cada vez que Dios va a expresarle al hombre el deseo de vivir con él, restaura las cosas. Y dice que envía a alguien que va adelante preparando el camino. Y lo manda Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que prepare a un pueblo con un corazón dispuesto para recibir la expresión del deseo de Dios de vivir con nosotros. Y Juan viene predicando arrepentimiento. Y Juan viene diciendo, todo lo que es alto tiene que bajar, todo lo que está bajo tiene que subirse, lo que está sucio se tiene que limpiar, lo áspero se tiene que alisar. Viene Juan predicando transformación. Y Jesús viene a ese ámbito y a sí mismo lo desprecian. Hay un patrón de restauración, expresión del deseo de Dios de vivir con nosotros y desprecio. Y ese patrón se repite a lo largo de toda la historia. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra serie de la iglesia? Bueno, porque del Edén, pasando por el tabernáculo, el templo de Salomón, los días de Jesús, ahora nos toca a nosotros hablar de la iglesia. Llegamos a nuestro tiempo y ¿saben qué? Vemos el mismo patrón. Dice Efesios 2, verso 13. Ustedes vivían en este mundo. Le habla a la iglesia, ¿eh? Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo vivías? Vamos, iglesia, ¿cómo vivías? Sin Dios y sin esperanza. Ustedes vivían sin Dios y sin esperanza. Digamos que bastante mal, ¿no? Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Escuchen esto. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Sin Dios, sin esperanza en el mundo, estaban totalmente alejados de Dios, pero ¿qué hace Dios? No viene a vivir en esas condiciones. Manda a Cristo para restaurar. Dice, ustedes antes vivían sin Dios. ¿Y ahora qué creen? Están unidos a Cristo. ¿Amén, iglesia? Ustedes antes estaban muy lejos, pero ahora ¿qué hizo Dios? Nos acercó. Empieza el ciclo de nuevo, Dios restaurando lo que está perdido. Dios no viene a habitar en cualquier lugar, Él restaura primero. Y Efesios empieza diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, pero Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¡Aleluya! No viene a vivir en medio de nuestra muerte y de nuestro pecado. Dios primero restaura. Y esa es la primera parte del patrón, la restauración. Y en el mismo capítulo, un poquito más adelante, Efesios 2:21, vemos que Dios sigue con ese patrón y expresa su deseo de habitar con nosotros. Y dice, por medio de Él, Efesios 2:21 y 22, por medio de Él, ustedes los gentiles, es decir, los que no somos judíos, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante el Espíritu. ¿De verdad, Señor? ¿De verdad, Señor, querés vivir en medio nuestro? Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos da vida junto con Cristo. Estábamos sin Dios y Él nos une a Cristo. Estábamos lejos y nos acerca. Y ahora nos dicen, ¿saben para qué hice todo eso? Para que ustedes se convirtieran en una morada para mí por medio del Espíritu Santo. Dios no solo quiere redimirte, Dios quiere habitar con vos. No solo te saca de las llamas del infierno, Dios quiere vivir con vos. Y el patrón se repite. Hay restauración.
Dios se expresa que desea habitar con su pueblo. La pregunta en este punto es, ¿vamos a repetir el ciclo de desprecio o vamos a romper ese ciclo? Podemos hablar corporativamente como iglesia y podemos responder individualmente cada uno de nosotros. La pregunta es esa. Fuimos restaurados, estábamos muertos y nos dio vida. Éramos pecadores y nos ha perdonado. Nos expresa que desea morar con nosotros, tanto como quería vivir con Adán y Eva en el huerto. Quiere vivir con vos, quiere vivir conmigo. Hizo todo para que eso se pueda dar. Nos dice que quiere vivir con nosotros. La pregunta es, ¿vamos a repetir el ciclo de la historia despreciando ese deseo o vamos a romper ese ciclo? ¿Cuántos quieren romper ese ciclo? ¿Cuántos quieren decir, sí, Señor, yo quiero terminar este ciclo con el deseo de tu corazón? Yo quiero ser un hombre que camina con Dios. Si me redimiste, si restauraste mi vida, si me diste vida cuando estaba muerto en mis pecados, si me uniste a Cristo, me trajiste cerca cuando estaba tan lejos para vivir conmigo, yo no quiero despreciar ese deseo. ¿Cuántas veces despreciamos ese deseo? ¿Cuántas veces ese deseo de Dios de estar con nosotros encuentra barreras con nosotros? ¿Cómo terminamos con ese ciclo? Si algo en tu corazón te dice, yo no quiero repetir ese ciclo. ¿Saben qué tristeza en el corazón de Dios? Imaginan a Dios, miren, mientras más noble es el carácter de una persona, más le duele la traición. Mientras más puro es el corazón de una persona, más le duele el desprecio. Y no hay un corazón tan noble y tan puro como el de Dios. Y a cualquiera de nosotros, si diéramos lo más valioso que tenemos para estar con alguien y esa persona nos da la espalda, nos sentiríamos terriblemente mal. Pero Dios es distinto de nosotros. Su dolor es incalculable para nosotros porque mientras más nobles y puros seamos, más nos va a doler una traición. ¿Se imaginan a Dios viendo a Moisés en el monte, pero un poco más abajo, viendo al pueblo entregándose a la idolatría y cantándole a un becerro de oro, diciéndole, vos nos sacaste de Egipto? ¿Se imaginan el corazón de Dios en ese desprecio? Hay una palabra que me interesa que podamos ver juntos. Una palabra, no la sabemos usar mucho, pero creo que nos puede servir. Es la palabra corresponder. Corresponder. ¿Qué significa corresponder? La definición dice, esto no es una definición bíblica, esto es lo que significa la palabra, ¿sí? Dice que corresponder es hacer algo para responder adecuadamente a otra cosa recibida antes. ¿Lo tienen ahí? ¿Qué es corresponder? Es responder de la manera adecuada. ¿Les parece que Adán y Eva respondieron de la manera adecuada a lo que habían recibido de Dios? ¿Les parece que Israel en el desierto a los pies del Sinaí respondió de manera adecuada a lo que Dios hizo por ellos? ¿Estás respondiendo de manera adecuada a lo que Dios hizo por tu vida? Corresponder es responder de la manera adecuada a algo que hemos recibido antes. Si Dios no nos hubiera dado nada, no estaríamos hablando de corresponder. Pero como Dios nos ha dado lo que nos ha dado, necesitamos ver si estamos despreciando o estamos correspondiendo al deseo de Dios de vivir con nosotros. El propósito de mi mensaje hoy es llamarte. Es llamarnos como iglesia, pero llamar a cada uno de ustedes a corresponder al deseo de Dios de habitar con nosotros.
simplemente un par de cosas que creo que nos pueden ayudar. Lo primero es tomar en serio el deseo de Dios. Decí conmigo, tomar en serio el deseo de Dios. ¿Qué desea Dios? Vamos, iglesia. ¿Qué desea Dios? Ahora lo hago personal. ¿Qué desea Dios? Vivir conmigo. Tenemos que tomar en serio que Dios desea vivir con nosotros, entre nosotros, pero también con nosotros. Pero Dios es omnipresente, Él está en todos lados, sí, pero se entiende que hay una diferencia, ¿no? Por eso dice, tiene que hacerme un lugar, porque yo quiero habitar entre ustedes. Dios ya estaba en todos lados, está en todos lados. Pero no es lo mismo habitar. Tomar en serio el deseo de Dios. ¿En verdad, Señor? Y la forma de tomar en serio el deseo de Dios de vivir con vos es considerar el precio que Él pagó para sacar del medio ese obstáculo llamado pecado. ¿Me sigue la iglesia? ¿Qué tan en serio va Dios con su deseo de estar conmigo? ¿Qué tan en serio va Dios con su deseo de estar con vos? Hay que ver qué precio está dispuesto a pagar. Si yo digo, yo quisiera estar con vos y vendo lo más valioso que tengo para ir a estar con vos, bueno, de verdad mi deseo es real o no. Ahora si digo, yo quiero estar con vos, pero cualquier cosa que se me cruce en el camino, no pude ir a estar con vos. ¿Qué tan en serio va Dios con su deseo de estar con vos? Miremos el precio que Él pagó para poder estar con nosotros. No hace falta ya que vayamos al texto. ¿Se acuerdan cuál es el precio? Alguien con voz fuerte que me lo diga. ¿Cuál es el precio que Dios pagó por su deseo de estar con vos? Su propio Hijo. 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió. ¿Qué hizo Cristo? Murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Cristo murió una vez por los pecados. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Por qué murió por los pecados? Con un propósito, con una fidelidad, llevarlos a Dios. ¿Cuál es el precio que Dios pagó para que pudiéramos habitar con Él? La vida de su Hijo. Hermanos, tenemos que tomar en serio el deseo de Dios de caminar con nosotros, de vivir con nosotros. Creo que si llevas un tiempo en la iglesia, sabes que Dios quiere estar con vos. Pero a veces somos parte de ese ciclo de desprecio. Y aunque sabemos que Dios quiere estar con nosotros, no valoramos su deseo. Y saber que Él quiere estar con nosotros no es un tema emocional. Dios quiere estar conmigo, qué bueno, no. Debemos corresponder a ese deseo. Dios no va a dejar de querer estar con nosotros, pero tenemos que corresponder. Amén. Hermanos, Dios desea vivir con nosotros. ¿En verdad, Señor? ¿En verdad querés estar conmigo? Cuando me subo al auto y me pongo a escuchar las noticias y demás, ¿en verdad vos querés estar conmigo? Cuando tengo mis días malos y ando enojado o ando preocupado, ¿en serio vos querés estar conmigo? Cuando nadie me aguanta, ¿vos querés estar conmigo? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí. Dios quiere estar con nosotros. Y cuando te fallo, ¿querés estar conmigo? Dios dice, si puedes anular mi pacto con el día y la noche, vas a poder anular mi amor por vos. Miren que yo he pecado, pero no he anulado el pacto con el día y la noche. Sigue habiendo día, sigue habiendo noche, y Dios me sigue amando, y Dios te sigue amando. ¿Quiere decir esto que vamos a pecar y seguir pecando porque total Dios quiere estar con nosotros? No.
Te estoy diciendo que tenemos que corresponder al amor de Dios por nosotros. El precio que pagó muestra qué tanto Él desea estar con nosotros. El precio que Él pagó tiene que ver con lo que debíamos, ¿se acuerda? Eso es la redención. El Redentor paga el precio de la deuda. ¿Y debíamos qué cosa? La vida. Teníamos que morir por nuestro pecado y Cristo como Redentor pagó el precio. Pero no solo pagó el precio para liberarnos, dice para llevarnos a Dios. El deseo de Dios es llevarnos con Él de nuevo. Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios decidió de antemano que te iba a traer a su familia, te iba a acercar a Él y dice por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos acercó por medio de Jesucristo? Por medio de su muerte. Y termina esta parte diciendo, eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y escuchen cómo termina esto. Y le dio, ¿puede leerlo, iglesia? No, pero léalo como que está hablando de usted. Está diciendo, el que está sentado en tu silla estaba muerto, ¿sí? Ay, ¿dónde me senté? No, sos vos. Porque ya veo uno acá, servidores, limpien. No, sos vos. Estabas muerto. Y esa muerte era eterna. Y Dios te vio en esa condición y dice que de antemano decidió que te iba a dar vida. Pero darte vida para volver a traerte con Él significaba el precio de la sangre de Cristo. El único capaz de comprar perdón. Y dice que Dios lo hizo. Pero nosotros a veces hacemos lo correcto así como diciendo, hijo, tengo que hacerlo porque ya lo dije, porque ya lo prometí. No. Acá vuelve el contenido, el componente del deseo en el corazón de Dios. Dice que ofreció a su Hijo para traernos de nuevo a Él y dice algo más, y le dio gran gusto hacerlo. A Dios le dio gran gusto salvarte, a Dios le dio gran gusto traerte de la muerte a la vida para llevarte de nuevo con Él. No sé por qué, de verdad, Señor, sí me dio gran gusto salvarlos. A Dios le dio gran gusto hacerlo. Por medio de su sacrificio nos acercó. ¿Estás tomando en serio el deseo de Dios? Porque el deseo de Dios es absolutamente serio. Dios fue hasta el extremo en su deseo de estar con vos. Pero no es que todo Él lo hace para su gloria, por supuesto. Dios hace todo para su gloria. Pero a veces en el repetir tanto que todo lo hace para su gloria, parece que no hubiera un componente afectivo en el corazón de Dios. Dios lo hace para su gloria, Dios lo hace para mostrar su gracia, su misericordia. Dios salva a un pecador como yo para mostrar lo bueno que es Él. Pero también hay un componente afectivo. Dios quería salvarme. Dios quería sacarme de la muerte y llevarme a su familia. A Dios le dio gran gusto salvarme y a Dios le dio gran gusto salvarte. ¿Lo hizo para su gloria? Absolutamente. Pero también lo hizo con un profundo deseo de habitar con nosotros. Y eso es lo que necesitamos recuperar. Cuando nosotros somos cautivados, absorbidos por la realidad que no vamos a entender mentalmente, pero lo podemos recibir en nuestro espíritu, de que Dios quiere vivir con nosotros y siempre lo quiso y nada lo hace cambiar de decisión. Eso debería cambiar nuestra forma de vivir. Tener una persona que desea tanto estar con nosotros, que entrega lo más valioso que existía en el cielo para que pudiéramos volver a estar con Él. Pueden ir vendiendo el libro de autoestima y todo eso. Somos amados por Dios. Somos elegidos por Él. Él desea estar conmigo. Y puede haber gente a la que no le caes bien y no le caigo bien. Y puede haber gente que mira el teléfono y lo da vuelta, no quiere ni ver que lo está llamando. Pero Dios no es así. A Él le dio gran gusto salvarte. A Él le dio gran gusto llevarte al reino con Él. Gracias sean dadas a Dios,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque nos redimió de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Correspondan al deseo de Dios. Él va al límite con su deseo de estar con nosotros. En verdad, Señor, ¿quieres estar conmigo? Que el Espíritu Santo te recuerde esta pregunta. ¿En verdad, Señor? Y la respuesta es sí. Y la respuesta es sí. Y aunque tu carne y la conciencia y el diablo, y a veces hasta alguien que no es el diablo, pero que está cerca tuyo, te dice, no, Dios no quiere estar con vos. Sí quiere estar conmigo. ¿Eso es para que sigas haciendo cualquier cosa? Total, Dios quiere estar con vos. No, te estoy llamando a corresponder a ese deseo. Amén. Y lo último, tomar en serio este deseo de Dios. Y lo último, tan sencillo, pero tan complicado como esto, pasar a la acción. Anótelo, porque vi que notaron varias cosas. Esto también anótelo, pasar a la acción. No, me lo voy a acordar, anótelo. Pasar a la acción. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Dios paga el precio, Dios nos da un camino. Dios nos abre el camino por medio de la muerte de su Hijo. Él hace todo, Él toma la iniciativa y ahora nos dice, bueno, pero quiero que se acerquen. Y si ustedes se acercan, yo me voy a acercar. La iniciativa es de Él, porque si Él no hubiera hecho ese camino, ¿por dónde nos íbamos a acercar? Él hace todo. Él pone un camino nuevo y vivo, que es Cristo, para que nos podamos acercar. Y nos llama. Y dice, acérquense. Y Dios se acercará a ustedes. La definición de corresponder es hacer algo, hacer algo para responder adecuadamente. Santiago dice, acérquense, hacer algo, acérquense, pasar a la acción, corresponder al deseo de Dios de vivir con nosotros, es un llamado a la acción. Requiere una determinación, una decisión, requiere disciplina, requiere compromiso. Acérquense. Corresponder al deseo de Dios es hacer algo, es pasar a la acción. Pero vivimos en una era de sentimientos, donde si no siento, no lo hago. Si no siento orar, ¿qué creen? No oro. Porque yo puedo ser muchas cosas, pero hipócrita no. Si no siento, no. Tengo que cerrar la puerta de mis pies y doblar las rodillas, pero ¿saben qué? No tengo ganas. Y yo quiero ser sincero con Dios, porque si hay algo que soy, es sincero con Dios. Hay días que tengo ganas y hay días que no tengo ganas. ¿Cuántos de esos hay acá? Días que no tenés ganas, ahí los enganché con la mano arriba. Días que no tenés ganas. ¿Cuántos hay? Días que no tengo ganas de ir a la pieza a orar. ¿Cuántos hay? No, que solo, que los dejan al predicador, siempre lo mismo. Ah, no, pero me acordé que tengo que. Ah, no, pero tengo que contestar. Ah, no, pero tengo que hacer tal cosa. Y sentís la voz de Dios diciéndote, acércate. Tu espíritu siempre quiere acercarse a Dios. Pero tu carne resiste. Tu carne busca argumentos para no hacer. Pero tenemos que pasar a la acción. Determinación, decisión. Santiago dice, acérquense. Y no esperes sentir antes de actuar. No sé si has tenido que perdonar a alguien y no sentías nada de ganas de perdonar. ¿Cuántos van a perdonar? ¡Ay, qué gana que tengo de perdonarlo! Gracias, Señor, porque no aguantaba más esta gana de perdonar a alguien. Qué bueno que me chocó. Gloria a Dios. Hermano, te perdono. No sabes las ganas que tenía de perdonarte. Cuando quieras, dale, no hay problema, yo te perdono. No. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas. Porque nuestra carne no tiene ganas de perdonar. Si tenés ganas de perdonar, tu carne no tiene ganas de perdonar.
pero perdonás. Y después empezás a sentir el alivio. ¿Cuántos han sentido el alivio de perdonar? Estaban engañados ahí. No, ¿cómo lo voy a perdonar? No se lo merecen. Claro, no se lo merece. Por eso es perdonar. Pero perdonaste y empezás a sentirte bien. En la comunión con Dios pasa exactamente lo mismo. Y no somos ingenuos. Hay un espíritu en este tiempo, en la iglesia occidental, enseñándonos a no vivir una vida cristiana disciplinada, sino una vida cristiana sentimental. Y le digo ese argumento en tu cabeza de que si no siento no busco, si no siento no oro, si no siento no doblo mi rodilla, no me encierro en mi pieza, si no siento, eso es una mentira. Es corresponder, es hacer algo. No tengo nada de ganas de ir a mi pieza y doblar la rodilla y orar. Tengo ganas de ir a acostarme y dormir la siesta, pero voy a corresponder al deseo de Dios de estar conmigo. Voy a responder de una manera adecuada a aquel que dio lo más valioso del cielo para estar conmigo. Pasar a la acción. Es disciplina. Es entrenarte. Y es doblar ahí las rodillas y decir, Señor, vengo a estar con vos. Necesitamos ser esa generación que está buscando más la presencia de Dios que el favor de Dios. Porque nos metemos a orar cuando necesitamos algo. Pero qué hermoso el corazón de los que corresponden al deseo de Dios. Qué hermoso el corazón como el de Moisés, que dice el libro de Hebreos, aunque era el nieto de Faraón, aunque era el nieto de la persona más rica y poderosa del mundo, despreció eso porque quería agradar a Dios. Moisés priorizaba la presencia de Dios antes que el favor de Dios. Moisés no buscaba a Dios por sus favores, Moisés buscaba a Dios por Dios. Las manos de Dios, las obras de Dios son hermosas, pero cuando tocamos su corazón, cuando llegamos a su corazón, acercarnos para que Él haga algo es tan bueno, es hermoso, pero cuando nos acercamos porque lo queremos conocer a Él, hemos crecido, hemos madurado. Y Dios le dice a Moisés, por esto que hicieron, por este desprecio a mi deseo de estar con ustedes, ¿saben qué? Voy a mandar un ángel muy poderoso, él va a hacer lo mismo que hacía yo, los va a cuidar, les va a proveer, todo va a salir bien, mi promesa se va a cumplir. Moisés dice, no quiero tus promesas, no quiero tus bendiciones, yo te quiero a vos. No me lleves a ningún lado si vos no estás conmigo. Y ese debería ser nuestro corazón. ¿Cómo correspondió Moisés al deseo de estar con el pueblo? Diciendo, este pueblo te da la espalda, este pueblo desprecia tu deseo de estar con ellos, pero yo te digo algo, dame todo lo del mundo en un plato de la balanza y tu presencia en el otro y yo voy a correr a tu presencia. Prefería su presencia antes que cualquier otra cosa. Yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres que aman más su presencia que cualquier otra cosa. Y quizás no lo sentís el primer día. Y quizás estás ahí en tu pieza y decís, bueno, debo haber estado 4 horas más o menos. Estuviste 4 minutos. Pasa. Estás en una conversación entretenida con un amigo y decís, ¿qué hora es? Las 12, me tengo que ir. Mira, ¿cuántas horas? Y vas en el auto pensando, ¿cuántas horas estuvimos? 7 horas charlando. Y nos quedaron un montón de cosas para hablar. Pero vas delante del Señor. Y en 4 minutos ya parece que no hay nada más para decir. Piensan que Dios no es una persona suficientemente interesante como para pasar horas hablando con Él. Sí lo es. Y si vas ahora a tu pieza y doblas tus rodillas y te pones a orar y decís, no, pero no está pasando nada, así que me levanto y hago otra cosa. No. Quédate así. Adora. Pone música. Lee la palabra. Pero no te vayas de tu cuarto sin tener la convicción de que estuviste con Dios. Porque va a haber oposición. Porque tu carne va a bostezar, porque tu teléfono va a gritar, porque alguien te va a venir a golpear la puerta, porque te vas a acordar de algo urgente, pero te digo algo, nada es más importante
que corresponder al deseo de Dios de vivir con nosotros. Y vos y yo sabemos cuando hemos estado orando y las oraciones estaban ahí, a 15 centímetros de nuestra cabeza. Y decimos, estuve orando, hoy hice el devocional. Eso no sirve. Porque Dios no quiere, Dios no dice, yo quiero que hagan el devocional. No dice eso. Dice, yo te di vida cuando estabas muerto, para que caminemos juntos, para hablarte y escucharte, para que me cuentes y yo te responda, y para que yo te haga saber cosas que están por venir. Yo quiero desafiarte esta mañana. Yo te estoy llamando a que correspondas al deseo de Dios de estar con vos. Y cuando estés orando y sientas que nada pasa, yo te pido que sigas. Y que busques. Quizás es poner música, quizás es empezar a adorar, quizás es leer la palabra, quizás es estar en silencio. Pero va a haber un momento, y lo has vivido seguramente, donde decís, el Señor está acá. Y empiezan a haber lágrimas. Y empieza a haber amor por Dios. Y en medio de esa adoración te empezás a acordar de personas y de situaciones y empezás a interceder. Y salís de ese lugar habiendo cumplido el propósito por el cual el Hijo de Dios subió a esa cruz. Que puedas estar con Dios. ¿Vamos a despreciar el deseo de Dios o vamos a corresponder al deseo de Dios? Corresponder, hermano, no es un sentimiento, es una acción. Y a todos los que hasta acá han estado viviendo, haciendo o no haciendo, porque sentían o no sentían, yo quiero decirles que dejen de lado esa mentira diabólica y empiecen a buscar a Dios. Porque si lo buscan, lo van a encontrar, amén. Porque si se acercan, no si quieren, no si sienten, si desean, oh, ¿cómo me gustaría caminar con Dios? Qué hermoso, como Abraham, como Enoc, como Moisés, como David, ¿cómo me gustaría? Esas personas no sintieron, esas personas caminaron con Dios, esas personas se disciplinaron, esas personas buscaron. Pero cuando somos salvos, nuestro enfoque muchas veces está en nosotros, en lo personal. Nos quedamos solamente con eso. Mis problemas, mis necesidades, mis heridas, pero tenemos que madurar. La vida cristiana no se trata de usar, entre comillas, a Dios para nuestro bien, sino de corresponder a su eterno deseo de habitar con nosotros. ¿De qué se trata la vida cristiana? Y es que ahora Dios me ayuda. No. Es que ahora le pido esto y me lo da. Es que ahora le pido que solucione aquello y lo soluciona. La vida cristiana no se trata de usar a Dios para tu bien. La vida cristiana se trata de responder al deseo eterno de Dios de caminar con nosotros. Amén. David le pedía una sola cosa a Dios. Y en general lo sabemos esto, pero quiero resaltar esta parte. Dice, una sola cosa pido al Señor. Decí conmigo, y es, ¿qué cosa? ¿Lo tiene ahí? Y es... No, están leyendo en la parte de abajo. Lo primero dice, una sola cosa pido al Señor. Una sola cosa pido al Señor. Y me quedo esperando que Él me la dé. Y espero que algún día se me conceda. Una cosa le pido al Señor, leámoslo juntos, y es lo único que persigo. No podemos ir de acá suspirando. Qué hermoso es vivir con Dios. Pero qué precioso. Señor, yo quiero. Si vas a notar los que quieren estar con vos, yo quiero estar primero en tu lista, Señor. Qué hermoso, qué romántico, qué poético. Pero David dice, y es lo único que persigo. Porque corresponder es hacer algo, no es querer, no es sentir, es hacer algo para responder a lo que hemos recibido. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Que Dios haga algo o estar con Él? ¿Cuál es tu mayor deseo?
que Dios te dé algo o conocerlo más a Él. ¿Está mal querer que Dios haga algo? No, por supuesto que no. Pero ¿cuánta gente anda buscando que Dios haga cosas en su vida, pero desprecia el deseo de Dios? Israel en el desierto, cuando tenía sed, cuando tenía hambre, cuando tenía miedo, acudía a Dios, porque Israel en el desierto quería que Dios hiciera algo por ellos, pero no quería estar con Dios. Y lo que hacía Israel era decirle a Moisés: Moisés, anda vos, está vos con Dios, escúchalo y después vos vení a decirnos lo que Dios dice. ¿Creen que ese fue el propósito de Dios? Jamás. El propósito de Dios era tener un reino de sacerdotes, que todos se pudieran acercar a Él. Pero no estaba ese deseo en sus corazones. Fue despreciado. Y solo se siguió acercando un Abraham, un Moisés, un David, un Isaías. Hombres y mujeres que realmente quisieron corresponder al deseo eterno de Dios. El patrón de Dios es así. Él restaura, y una vez que restaura, expresa su deseo de estar con vos. Y ahí queda en nosotros la decisión, si vamos a despreciar o si vamos a corresponder. Ese ciclo de restauración, expresión y desprecio tiene que ser quebrado. Ese desprecio de parte nuestra tiene que terminar. Hoy Dios te llama a corresponder a su llamado, a su deseo, al anhelo de su corazón. Pero no es un sentimiento, es una acción. Quizás querés empezar a hacer esto hoy mismo o mañana. Y van a haber cosas que se van a cruzar. Algo va a pasar en el auto, en la casa, con los chicos. Este no es un llamado a ser irresponsable y que no te importe nada. Pero sí que tu corazón diga: yo quiero corresponder al deseo de Dios. Y hay cosas que pueden esperar y hay cosas que no pueden esperar. Y hay cosas que parecen tan urgentes y no son tan urgentes. ¿Y saben qué les va a empezar a pasar? El tiempo les va a empezar a rendir más. Sienten que no les alcanza el tiempo para nada, que no tienen tiempo para absolutamente nada. Cuando tenga tiempo, voy a buscar a Dios. Cuando pase esta temporada de mi vida, me voy a meter con el Señor. Es ahora, hermano. ¿Quién puede asegurar que mañana va a despertarse? Nadie. Y te vas a ir de esta tierra sin haber cumplido el deseo eterno de Dios de estar con vos. Dios no quiere que lo visites los domingos a la mañana un par de horas. Él quiere habitar con nosotros. ¿De verdad, Señor? Sí. No lo vamos a entender, pero lo podemos corresponder. Hermano, voy a decirte una frase muy teológica, espero que no sea demasiado elevada. Métete con Dios. No sé cómo se dirá en hebreo, en griego. No sé en qué versículo está, pero hay algo en mi corazón esta mañana. Métete con Dios. Métete con Dios. Todo cambia cuando te metes con Dios. Todo termina cuando te metes con Dios. ¿Cuántas charlas de consejería? Y está perfecta la consejería porque es parte de lo que la palabra enseña. Pero ¿cuántas cosas tenemos que ir a preguntarle a Moisés? ¿Por qué no le hemos ido a preguntar a Dios? ¿Cuántas cosas tenemos que solucionar con una terapia? ¿Por qué no le hemos ido a buscar en Dios? ¿Sirve la consejería? Sí. ¿Sirve la terapia? Por supuesto.
pero en su presencia hay plenitud de gozo. Y hay delicias a su diestra. ¿Saben quién es la diestra de Dios? Cristo. Y en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Y el diablo ha inventado esta palabrita nueva del coaching. Y los púlpitos se están llenando de coaching. Un entrenamiento. Porque ahora todo se trata de cómo lo gestiono. ¿Sabes cómo se gestiona la vida? Así. Delante de Dios. No es coaching, no es gestión. Es corresponder al deseo de Dios. Y lo que Dios puede hacer en un momento, con un corazón abierto, no lo vas a hacer en años de intentar en tu fuerza y de buscar fórmulas humanas. Por eso el diablo está interesado en que desprecies el deseo de Dios. ¿Cómo vamos a cerrar el ciclo? Vamos a cerrar el ciclo con desprecio, vamos a cerrar el ciclo correspondiendo al deseo de Dios. Puede ser que te acuerdes de solamente una cosa de este sermón. Yo te quiero pedir que te acuerdes de esto. Métete con Dios. Métete con Dios. Decilo bien fuerte. Me voy a meter con Dios. No es que se lo digas al del lado. Vos, yo me voy a meter con Dios. Métete con Dios. Esa es tu ganancia, ese es tu saldo positivo, ese es tu buen balance. Eso es tu todo, meterte con Dios. Eso es la iglesia. El lugar construido por vidas entre las cuales Dios vive. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? Una morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Que Dios en medio de una tierra desordenada y vacía, Dios en medio de un desierto, Dios en medio de una generación de esclavitud, Dios se encuentre un lugar a donde vivir con sus hijos. Métete con Dios. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí. No es una oración mientras vas caminando simplemente. Es un clamor. Es un deseo. Clama a mí y te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Hermano, hermana, ¿saben cuántas cosas gloriosas que no han conocido todavía están del otro lado de esa decisión de buscar a Dios, de meterse con Dios? No sé por qué cosa es que no te estás metiendo con Dios, pero si te metes con Dios, Él te va a mostrar cosas grandes, secretas, misteriosas, que no conocías. Tanta sabiduría, tanta gracia, tanta autoridad para vencer el pecado, para interceder por las personas. Tanto conocimiento de la vida, tantas cosas preciosas están reservadas como respuesta de Dios para los que claman a Él. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? David Wilkerson, creo que muchos lo habrán escuchado nombrar. Cuenta que llegó un tiempo de su vida donde tenía tanta insatisfacción. Él estaba pastoreando, estaba liderando, en ciertas cosas le iba bien, pero había tanta insatisfacción en el corazón de David Wilkerson. Y en medio de esa insatisfacción entendió que Dios lo estaba llamando a más tiempo de comunión y de oración con Él. Y dijo, bueno, voy a hacer una cosa.
El televisor me está robando casi 2 horas todas las noches. Voy a vender mi televisor y voy a usar esas 2 horas del final de mi día para meterme con Dios. Pero vieron que nuestra carne se resiste a entregar los ídolos. Entonces él dijo, pero para estar seguro si es de Dios, voy a poner un aviso en el diario. Y al día siguiente, cuando yo reciba mi diario, era otra época, ¿no? Cuando yo reciba mi diario, voy a esperar 30 minutos. Si en 30 minutos alguien me llama y me compra el televisor, yo entenderé, Señor, que era tu voluntad. Así que puso el aviso de que vendía su televisor de 19 pulgadas y le contó a la esposa y se sentaron ahí en el sillón, recibieron el diario y empezaron a contar. Minuto 1, 2, 3, 10, 15, minuto 29. Le dice, bueno, me parece, mi amor, que ring. Sí, señor, no, lo llamo por el aviso. Sí. ¿Pero lo quiere ver el televisor? No, lo compro. Y empezó a meterse con Dios. Esas noches, ya no eran las 2 horas, se metió con Dios. Y empezó a meterse con el Señor y empezó a sentir en su corazón que Dios lo estaba llamando a predicar a pandillas en Nueva York. Y ese deseo en oración fue creciendo y dijo, voy a tener que ir a predicar a pandillas. Predicar a pandillas el evangelio era como decir, bueno, un beso en la frente a la esposa, instrumental de fondo, y se va. Y empieza a predicar a las pandillas, y en medio de esa predicación a las pandillas, uno de esos pandilleros era Nicky Cruz. Y cuando Nicky Cruz escucha el evangelio de labios de David Wilkerson, se convierte. Y empieza Dios a usar a Nicky Cruz para alcanzar a otros pandilleros. Era como el tope de la mafia de Nueva York que se convirtió, y Dios lo empieza a usar para traer a pandilleros. Miles de pandilleros empiezan a venir a Cristo. Y Dios le da a David Wilkerson después un ministerio para trabajar con adolescentes y con personas que están viviendo en este tipo de vidas violentas. Y empieza a predicar el evangelio. Se calcula que no menos de 50 millones de personas escucharon el evangelio por el ministerio de David Wilkerson. Clama a mí. Vende tu televisor. Cada uno sabe cuál es el televisor que tiene que vender. Cada uno sabe cuál es el ídolo que tiene que sacar de su corazón. Cuál es el obstáculo que le está impidiendo buscar a Dios y corresponder a su deseo. Puede ser una persona, puede ser tu empresa, puede ser un sueño personal, puede ser algo bueno o no tan bueno, pero es un ídolo y siempre es malo. David Wilkerson no sabía lo que Dios tenía para él, pero clamó a Dios y Dios le mostró los sueños, los planes y los deseos que Dios tenía para su vida. ¿Cuántos David Wilkerson habrán que no vendieron su televisor, que no se metieron con Dios? ¿Cuántas vidas dejan de ser bendecidas, transformadas? ¿Cuánto el nombre de Jesucristo deja de ser exaltado y engrandecido en la tierra? Porque despreciamos el deseo de Dios de vivir con nosotros. No es meterte en la intimidad para que Dios te diga cuál es tu ministerio. Meterte en intimidad con Dios para conocer a Dios, caminar con Dios. Y que empiece a desarrollarse en vos un sentido de la presencia de Dios. Y no importa si estás barriendo, lavando el auto, lavando platos, cortando el pasto, yendo de camino a tu oficina, haciendo dormir a tu bebé, pero hay un sentido de que Dios está con vos. Y el pecado empieza a desvanecerse. Y el diablo no quiere que escuches esta palabra. Y el diablo no quiere que te metas con Dios. Porque puedes triunfar en todo. Pero lo único a lo que el diablo le teme es a un hijo o una hija de Dios que camina con el Señor. La reina de Inglaterra dijo, le tengo más miedo a las rodillas de John Wesley
que a cualquier ejército del mundo. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esos hombres y mujeres que se metían con Dios? ¿Dónde están los Isaías, los Ezequiel, los Pablo? ¿Dónde están los que dicen una cosa persigo? Yo quiero estar con Él. Hemos recorrido esta verdad que atraviesa toda la Biblia. Desde el Edén, pasando por el tabernáculo, el templo también, el tiempo de la iglesia, el tiempo de Jesús entre nosotros. Y vemos una y otra vez la iniciativa de Dios de restaurar, de expresar su deseo, pero también el doloroso ciclo de desprecio de los hombres al deseo de Dios. El llamado de mi sermón es muy simple, hermanos. Metámonos con Dios. Rompamos el ciclo de desprecio. Metámonos con Dios. Hay alguien ahora mismo, alguno de ustedes, seguramente, es mi oración, que está empezando a sentir, tengo que meterme con Dios. Tengo que meterme con Dios. No esperes que empiece la letra de la canción. Empezás a orar. Tenés que meterte con Dios. Tengo que meterme con Dios. Ha pagado un precio tan alto para que podamos vivir con Él. Es tan hermoso poder caminar en comunión con Dios. Y vas a caminar y va a empezar a venir esa pregunta: ¿en verdad, Señor? ¿En verdad querés caminar conmigo? ¿En verdad querés vivir conmigo? ¿En verdad querés estar a mi lado? Y la respuesta siempre es sí. Él es tan grande, Él es tan bueno, Él es tan hermoso. Él tiene cosas tan maravillosas preparadas para los que lo buscan, si lo buscan de corazón. Si sos creyente, Dios ha restaurado todo en tu vida. Y Dios te ha expresado su deseo de habitar con vos. Hay una decisión que tomar esta mañana. ¿Vas a seguir el patrón de desprecio o vas a corresponder a Dios con una entrega? ¿Vas a decirle a Dios, me quedo con mis ídolos, o vas a empezar a buscarlo fervientemente y de corazón? ¿Vas a quedarte con la intención de vivir con Él o vas a hacer algo? ¿Vas a ser movido a la acción? Puedes empezar a pedirle al Espíritu Santo que te dé disciplina, que te dé carácter, que te dé constancia. Que su voz sea una alarma que suene en tu corazón y en tu mente, llamándote a meterte con Dios. Hoy no sé qué voy a hacer con esto, hoy no sé qué voy a hacer con aquello, hoy tengo mucha incertidumbre con aquel asunto y aquella relación, pero hay una cosa que sé: hoy me voy a meter con Dios. Y mañana no sé qué va a pasar con esto ni con aquello, pero sí una cosa: mañana me voy a meter con Dios. Y tu carne no va a querer y los ídolos no van a querer ceder su lugar, pero yo te quiero decir en el nombre de Dios: métete con Dios. Su deseo eterno es vivir con vos. Te voy a corresponder con mi vida, Señor. No puedo decidir con vos, pero sí te puedo llamar, sí te puedo suplicar de parte de Dios. Toma la decisión en esta mañana. Señor, me has restaurado, me has dado vida. Me has dejado en claro que querés vivir conmigo. Ahora yo voy a decidir si este ciclo se cierra como siempre, como tantas veces en desprecio, o si este ciclo se cierra con un corazón que se entrega y que corresponde a tu deseo. Y yo, Señor, hoy decido corresponder a tu deseo. Hay alguien en esta mañana que dice: Señor, yo quiero corresponder a tu deseo. Necesito que me ayudes, Señor. Necesito que me des la fuerza, necesito que me capacites, pero yo hoy quiero decir, quiero corresponder a tu deseo. Hoy no quiero más dedicarme al becerro de oro. Hoy te quiero a vos y nada más que a vos. No quiero más seguir construyendo ídolos. No quiero más seguir adorando lo que no es Dios. No quiero más lo que me distrae, lo que me desenfoca. Hoy quiero corresponder a tu deseo de estar conmigo. Quiero empezar a meterme con vos, Señor.
Oro por momentos en tu vida, en intimidad con Dios. Oro para que en los próximos días, cuando te metas con Dios, experimentes cosas extraordinarias. Porque no se te va a antojar algo que no probaste nunca. No se te va a antojar algo que no sabes cómo es, pero una vez que probás y ves la dulzura, la hermosura, la grandeza de la intimidad con Dios, se te va a empezar a antojar. Y el discipulado no va a ser más algo que tengas que hacer, va a ser algo que deseas hacer. Y el devocional y meterte en tu casa y en tu pieza a orar y a buscar a Dios no va a ser una carga de la religión, va a ser el deseo de tu corazón. Y quiero decirte que vas a estar terminando en tu oficina, acomodando las cosas, y en tu corazón va a estar el deseo de llegar a tu casa para estar con tu Señor. Y que vas a desear que termine esa clase para volver a tu casa y estar con tu Señor. Y tu vida va a ser transformada, porque ahí es donde todas las cosas son cambiadas. Pero el Señor dice: acérquense, acérquense, y yo me voy a acercar. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Gracias, Jesús. Enciende tu morada.
Mientras cantas esto, el Señor está echando abajo ídolos en tu corazón. Quiero que pongas esta palabra en tu corazón. Quiero que repitas esto. Que sea una confesión espiritual en esta mañana. De ti son todas las cosas. Derriba ídolos. Mientras la iglesia te canta esta verdad, mientras la iglesia dice esta verdad, derriba ídolos. Apaga el fuego extraño en el corazón. Hace polvo los becerros de oro. De ti, por ti. Todo, todo, todo. No hay ídolos. No hay ídolos. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No hay ídolos que roben nuestro corazón. No hay ídolos que roben nuestra atención. Ídolos que ni siquiera sabías que eran ídolos. El Señor los derriba en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que derribes toda idolatría, que limpies tus templos, que eche fuera toda abominación, toda idolatría, todo amor con minúscula. Vamos, iglesia. Quizá tu corazón está limpio, pero hay alguien cerca tuyo que necesita tu intercesión. Moisés bajó del monte y golpeó el becerro. El intercesor golpea los ídolos. Vamos, vamos, vamos. Los intercesores, los profetas de la casa. Vamos, hay que hacer polvo el becerro de oro hoy. No tiene que quedar nada. Tiene que ser irreconocible ese ídolo. No tiene que quedar nada. De ti. Oh, son todas las cosas. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo de ti. De ti. Oh, de ti, de ti, de ti, de ti. Vamos los intercesores, vamos los intercesores. Hay que derribar ídolos. Hay que quebrar altares. Hay que volver al primer amor. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Porque no ahora Señor. Puedes venir, Rey de Gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros, porque no aquí, porque no ahora puedes venir, Rey de Gloria, habita entre nosotros, habita entre nosotros. Nos metemos con Dios, iglesia. Esta es la temporada para meternos con Dios, iglesia. Esta es la temporada para meternos con Dios. Sí, Señor. Quebra la idolatría en la iglesia, Señor. Quebra los ídolos. Quebra la idolatría en nosotros, Señor. Ningún ídolo, ningún Dios con minúscula en la presencia del único, del santo, del justo, del Rey. Jesús. No tenés que decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer, no tenés que darle instrucciones a Dios, simplemente decir: Señor, yo quiero que derribes. Él sabe dónde está ese ídolo. Él sabe cómo romperlo. Él sabe cómo hacerlo nada. Quiero corresponder a tu deseo, Señor. Quiero caminar con vos. Una mañana donde Dios está echando abajo los ídolos de la iglesia.
los ídolos religiosos, los ídolos de la apariencia, los ídolos de la soberbia, del orgullo. Personas que eran ídolos, empresas, carreras, apariencia, vanidad, avaricia. Vamos los intercesores. Ese es nuestro problema, los ídolos. Ese es nuestro problema, los ídolos. Que tomamos el oro de Egipto, que estaba destinado a honrar a Dios, a glorificar a Dios, y lo hemos convertido en ídolos. Pero hoy Dios golpea cada ídolo en el nombre de Jesús. Cada ídolo en el corazón. Dios derribe los ídolos en tu corazón. Que te metas con Dios, que te metas con Él. Gracias, Señor.
este ciclo de restauración, habitación y desprecio se va a terminar para siempre. El libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 21, cuando toda la historia termine, cuando el Rey Jesucristo venga y restaure todas las cosas, y con la tierra completamente restaurada después de un reino de 1000 años, le diga al Padre: Padre, acá está el reino. Dice el apóstol Pablo que después de los 1000 años Cristo mismo le va a entregar el reino al Padre. Y ahí podemos avanzar a Apocalipsis 21 y vemos esto. El ciclo se repite, hay una restauración completa. Y dice Apocalipsis 21, 1 y 3, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Un día el ciclo va a terminar. ¿Y cómo termina el ciclo? No terminará con desprecio, terminará con Cristo restaurando todas las cosas, terminará con el Padre expresando su deseo de habitar con el ser humano, y nosotros habitaremos con Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús.